Hola compañeros y maestra, el día de hoy les voy a hablar un poco del tema de hiperescolarización. Bueno, para poder abordar este tema, lo primero que tenemos que tener claro son dos conceptos principales. El primero son las actividades extraescolares y el segundo es la hiperescolarización en sí mismo. Bueno, las actividades extraescolares se entienden como cualquier actividad que esté fuera del horario y el espacio escolar, pero que esté relacionada con la educación y con el consumo de tiempo libre. O sea, toda esta actividad que no forme parte de la currícula del estudiante, pero que aún así vaya encaminada a seguirle generando más conocimientos. Y después tenemos la hiperescolarización, que es cuando existe una saturación de actividades en la vida del niño que no le permiten disfrutar su tiempo de descanso y juego. Regularmente dichas actividades están enfocadas en la educación del niño. Bueno, cuando nosotros hablamos de hiperescolarización, estamos hablando de una saturación de actividades extraescolares, ya sea porque el niño de alguna manera está recibiendo o está teniendo que demandar demasiada participación en dichas actividades como parte de su día a día, aparte de lo que hace escolarmente. Pero bueno, ¿cómo puede suceder la hiperescolarización? Aquí yo puse algunos puntos, pero realmente la hiperescolarización puede suceder por muchos motivos muy variados y eso ya depende de cada familia y de cada niño. Pero aquí algunos de los que rescaté fue, eh, sucede cuando los padres buscan cumplir sus expectativas sobre sus hijos. Muchas veces los padres tienen como expectativas o cosas que les gustaría que sus hijos hicieran o que sus hijos, como cosas que esperan de ellos, como, no sé, esperan que sean mejores en cierta materia, o esperan que lean más rápido, o esperan que puedan sacar mejores notas. Entonces, ahí es cuando, muchas veces se les inscribe a actividades extraescolares y se les demanda en exceso, lo que genera una sobreescolarización. Después, si se quiere mantener al niño ocupado durante el día. Esto también está relacionado con el punto de abajo, si el niño no tiene un cuidador disponible. Bueno, en muchas familias se da el caso de que las opciones que hay para la crianza del niño realmente son pocas. ¿Por qué? Porque mientras en algunos lados el niño puede quedarse bajo el cuidado del padre, o bajo el cuidado de la madre, o bajo el cuidado de algún otro tutor, hay familias en las que no existe ese recurso, ya sea porque los padres trabajan, ya sea porque, hay padres ausentes, ya sea porque no hay algún otro tutor en el cual se pueda confiar el niño. Entonces, frente a esa situación, lo que parece más, eh, sano, lo que parece más apropiado es inscribir al niño en varias actividades extraescolares, o hacer que el niño pase mucho tiempo en actividades extraescolares o en la escuela, para que así el niño pueda estar siendo cuidado por alguien. Porque cuando hablamos de actividades extraescolares, son actividades que están siendo organizadas y casi siempre están siendo reguladas por adultos y llevan un orden y una estructura bastante similar al de las escuelas a las que los niños asisten todos los días. Entonces, por eso muchos padres, al no tener la posibilidad de cuidar a sus propios hijos durante el tiempo libre o de pasar tiempo de calidad con ellos, pues eligen la hiperescolarización como una opción. Después, cuando los padres presionan a sus hijos en el desempeño académico, que también se liga cuando el niño tiene un pobre desempeño académico. Bueno, en estos casos ocurre muchas veces que los niños, por diferentes razones, no tienen un buen rendimiento en alguna materia o en la generalidad de su desempeño. Y esto ocasiona que los padres se preocupen por su desempeño, entonces decidan inscribirlos a clases extracurriculares. ¿Qué sucede? Pues que si un niño, por ejemplo, está teniendo problemas en sus clases de matemáticas, problemas en sus clases de español, se inscribe a estas otras clases con la idea de nivelarlo con el resto de su salón y que el niño no se quede atrás. Pero también se da el caso en el que los padres buscan una mejor educación para sus hijos. Esto es cuando hay niños que de por sí no tienen ningún tipo de desventaja frente a sus compañeros de aula, no se están perdiendo de algún tipo de información o no se están quedando atrasados con algún tipo de educación, pero sus padres les gustaría que sus hijos destaquen, que sus hijos tengan mejores notas, que sus hijos sean mejores en ciertas cosas. Ahí es cuando se les enfoca en entrar a actividades extraescolares, que han demostrado que sí está relacionado ciertas actividades escolares con el desempeño de ciertas materias, como por ejemplo la música con las matemáticas. Pero cuando los padres tienen este afán de que los niños sean muy sobresalientes o de que el niño esté todo el día estudiando, porque si está todo el día estudiando, entonces va a ser muy inteligente, es cuando ocurre la hiperescolarización. Y por último, cuando no se establece tiempos de juego y de descanso. Bueno, es importante como adultos entender que es la responsabilidad de los tutores y de los padres establecer los horarios del niño y estos horarios deben incluir
tiempos de juego y de descanso, porque son igual de importantes que los tiempos de estudio. Muchas veces los padres ven estos espacios como pérdidas de tiempo, como cosas innecesarias, entonces dicen, bueno, mejor que el niño se ponga a hacer algo de provecho, mejor lo voy a inscribir a una clase, y si tiene una hora libre al día, pues en una clase lo inscribo, y si tiene 2 horas libres, pues en dos clases. Y esto ocasiona que haya niños que tengan exceso de participación, ya sea porque pasan muchas horas en alguna clase extraescolar o están en varias clases extraescolares al mismo tiempo. Pero bueno, ¿cuáles son los efectos de esta hiperescolarización? El primero, y yo creo que como el menos difícil de imaginar, es el aumento del estrés. De por sí nosotros como personas adultas en nuestra vida diaria enfrentamos estrés cuando se nos aglomeran la cantidad de responsabilidades y cosas que tenemos que hacer. Entonces, en el caso de los niños que no tienen las herramientas emocionales para poder lidiar con su frustración o lidiar con la presión, esto ocasiona una gran cantidad de estrés con los cuales los niños no saben manejar muy bien porque pues efectivamente son niños. Después, las enfermedades somáticas. Esto está relacionado con el primer punto porque, como ya lo mencioné, los niños al no tener las herramientas emocionales para lidiar con el estrés que enfrentan por esta carga de responsabilidades escolares y de responsabilidades de diferentes tipos, empiezan a somatizar su malestar emocional, lo cual se traduce en dolores de cabeza, fatiga, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, etcétera. Esto ocasiona que los niños de repente estén cansados todo el día o ya no tengan ganas de comer o ya no puedan conciliar el sueño tan fácil. Esto habla también de la presión que el niño está viviendo. Después tenemos el bajo rendimiento escolar, que en muchos casos, pese a ser un efecto de la hiperescolarización, es algo que lo promueve. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné antes, hay muchos padres que deciden hiperescolarizar a sus hijos con la intención de que tengan un buen rendimiento escolar o que tengan un rendimiento estándar. Entonces, si con esa intención los hiperescolarizan y el resultado es que los niños tienen un bajo rendimiento, pues entonces los papás van a seguirlos hiperescolarizando y les van a seguir exigiendo, lo cual va a ocasionar que estos síntomas y estos efectos de la hiperescolarización se vayan agravando. Después tenemos que representa un factor de riesgo para desarrollar depresión y ansiedad. Esto porque los niños que están sometidos ante grandes niveles de estrés, grandes niveles de presión, no es raro que tiendan a recluirse o no es raro que empiecen a tener conductas desadaptativas como una irritabilidad excesiva, o problemas en su socialización, lo cual puede favorecer al desarrollo de depresión y ansiedad durante la infancia, en la adolescencia y también durante la adultez joven. Y por último, tenemos que puede ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias. Esto depende de qué tipo de actividad extraescolar sea y también bajo qué contexto se realice. Por ejemplo, recuperando una cita de una tesis que adjunté en las referencias, menciona que Faut en el 2007 encontró que los adolescentes que participaban en actividades deportivas después del colegio presentaban mayor consumo de sustancias durante el último mes. Sustancias, entiéndase, alcohol y marihuana. En cambio, la participación en actividades artísticas como teatro, danza y coro y en otras actividades relacionadas a la escuela representaban un menor consumo de sustancias. Por eso hablo que depende de la actividad. Hay actividades en las que se puede reflejar una mayor incidencia en el consumo de sustancias. De hecho, en esta misma tesis se menciona varias veces el deporte como una de las áreas extraescolares donde más existe un riesgo en el consumo de sustancias, predominantemente el alcohol. Igual como aquí lo señala y vuelvo a citar, todo apunta a que practicar actividades deportivas se relaciona con mayor consumo de alcohol. Aunque, como ya lo mencioné antes, otro tipo de actividades parecen tener un efecto protector. Y al mismo tiempo, o de forma parecida que sucede con el consumo de sustancias, también puede ocurrir con el comportamiento antisocial. Aquí vuelvo a citar, Mahoney en el 2000 estudió las relaciones entre la participación entre los 12 y 16 años en actividades extraescolares organizadas por el colegio y comportamientos delictivos. Eh, Y de nuevo habla de las actividades deportivas, diciendo que encontró que participar en actividades deportivas se relacionaba positivamente con cometer actos delictivos, pero el tamaño de la relación dependía de la procedencia de las actividades, siendo las actividades deportivas de la comunidad las que cometían significativamente más actos criminales que las actividades deportivas escolares o quienes no practicaban actividades deportivas. Y ya por último, también existe una correlación con el suicidio, aunque en este caso no se relaciona al deporte. Vuelvo a citar.
Branner en el 2001 detecta que participar a los 16 años en actividades artísticas predecía 8 años después intentos de suicidio. Esto se vuelve a retomar en otra cita que menciona, las actividades artísticas parecen ser en las que se relacionan con intentos de suicidio años después. Entonces, como podemos ver, el tipo de efectos que tiene la hiperescolarización o la participación en estas actividades depende en gran medida de qué actividades sean, cuánto tiempo se desarrollen y cuántas horas a la semana y por cuánto tiempo, o sea, cuántos años el niño o el adolescente esté involucrado en dichas actividades. Después tenemos el juego y el descanso. Aquí voy a leer, dice, el tiempo de descanso es sumamente importante para los niños. Ayuda a que puedan aprender mejor. Al mismo tiempo, el juego no es un lujo, es una necesidad. Los niños aprenden jugando y es importante que estimulen otras áreas de su vida, no solo lo académico. Moderar el tiempo que los niños pasan jugando, descansando y aprendiendo es lo ideal para un correcto desarrollo. Ampliando un poco más en esto, la mejor manera de hacer que un niño aprenda es jugando. Y claro, las actividades extraescolares, así como la misma escuela, pueden ayudar bueno, pueden ayudar y ayudan a la socialización del niño, pero también jugar y descansar correctamente ayuda. Es importante que el niño pase tiempo con sus iguales bajo supervisión adulta, pero también que pase tiempo con su familia, que pase tiempo de calidad, que pueda interactuar con sus familiares, que pueda tener el juego en casa. Como lo menciona aquí en otra fuente que también cité y vuelvo a citar, dice, por tanto, aquel alumnado que dedicaba tiempo a jugar en casa obtuvo un mejor rendimiento en conocimiento del medio. Esta es una asignatura en particular, pero cuando nosotros hablamos de beneficios, no nada más se trata de beneficios en una cierta área o en una cierta asignatura, también son beneficios en la socialización, beneficios en la relación con sus padres, en la relación con sus hermanos, por lo cual es muy importante que el niño, claro que pase tiempo aprendiendo, claro que pase tiempo en la escuela y con sus iguales, pero al mismo tiempo que pueda pasar tiempo con su familia y que pueda pasar tiempo descansando. Y por último, ¿cómo evitar la hiperescolarización? Bueno, en estos casos, los padres deben estar pendientes del menor y de su nivel de estrés y malestares relacionados con asuntos académicos. Después, es importante que el niño solo forme parte de aquellas actividades que le interesan y le gustan realizar. El otro punto es considerar únicamente las actividades que no intervengan con el horario de escuela y las tareas. Siguiente es elegir actividades que sean adecuadas para el menor en relación con su desarrollo, capacidades e intereses. Y por último, establecer horarios que incluyan el tiempo de estudio, juego, descanso y tareas. Todos estos puntos, como ya lo mencioné, son súper importantes. ¿Por qué? Porque los niños cuando están en una actividad extraescolar, tiene que ser una actividad que no exceda el tiempo, que no interrumpa el tiempo de descanso, el tiempo de juego, el tiempo de estudio de los niños, por lo tanto que no signifique una presión extra para ellos y al mismo tiempo tiene que ser una actividad que el niño disfrute. Por eso es muy importante que sea adaptado a los intereses y capacidades del niño, que sea algo que le guste, que pueda hacer, que le interese, para que entonces el niño no sienta como ese estrés o no sienta esa carga y por el contrario pueda tener los efectos beneficiosos que las actividades extraescolares han demostrado tener en los niños.